Je suis Simona. Je m'appelle Simona. Je suis le Si mi padre me llama, muy serio, para escuchar una cinta de cassette de mi abuela que acaba de morir, eso solo puede significar una cosa, que me siente y me diga: Martín, hay algo muy importante que tengo que anunciarte. Vas a heredar una gran fortuna secreta que hasta ahora nunca te había contado. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Pero en lugar de eso, mi padre está partido de risa porque la abuela tiene una cinta de cassette hablando francés. Que no está tan mal, por cierto. No, sonnet le... Ay, coño. Reconozco que escuchar a la abuela Simona decir un taco sí es muy fuerte. Mi padre sigue muerto de risa. Es que la abuela, después de practicar sus frères Jacques, olvidó dejar de grabar. Esto es como Gran Hermano, pero versión abuela. Me he escuchado ya como 20 minutos de cinta. Después de practicar francés, juega al panel de la ruleta de la suerte y luego se echa un sueñecito. Mientras mi padre hace su monólogo, yo me quedo pensando en que la abuela me había colado otro momento Fermina, otro aspecto de su vida que no conocía. ¿En qué momento esta mujer aprendió francés? ¿Y para qué? Plot Twist. Cómo España se quitó la caspa. Capítulo 9. La boina. Sí que es verdad que en alguna ocasión escuché que la abuela hablaba maravillas de Francia. Ay, tiene que ser un lugar encantador. Y con una gente muy elegante. ¿Y qué anuncios de perfume tienen tan bonitos? La España franquista era un país hortera. Y claro, París, en cambio, era fenomenal. Era el lugar soñado para todos los españoles que aspiraban a vivir en un país más culto y más abierto. Es muy curioso escuchar hoy cómo muchos de ellos vivieron sus primeros viajes al extranjero. El abogado Paco Virseda, por ejemplo, me cuenta un viaje a París como el que va de exploración a Marte. Yo hice mi primer viaje solo con otros 2 compañeros en un 600 a París. Aquello fue una odisea. Y las 2 semanas que pasamos allí, pasamos más hambre que el perro un ciego y gastábamos todo en comprar libros en Maspero, en ver todo el cine que aquí estaba prohibido. Venías insuflado, vamos, cuando llegué a la facultad he estado en París, vamos, como si hubiese ido a la gloria. Ya voy viendo que la España de mi abuela era más bien cutre, hasta que a principios de los 70 empezó a airearse un poco aquello. Hay 2 o 3 fenómenos sociales y económicos que hacen que España empiece a cambiar. Voy a poner 2 o 3 imágenes casi cinematográficas. Ha ido gente a trabajar a Suiza, Alemania y ven otras costumbres. Anda, como en la película Vente a Alemania, Pepe. Don Emilio, el número 1 de la pensión. Este es Pepe. Tanto gusto. Yo es que he venido a... No hace falta que lo diga. Usted ha venido como todos, huyendo del paraíso español y de paso a llevarse los marcos que pueda. Sí, señor. ¿Usted también ha venido a trabajar? Yo vine porque no estaba conforme. ¿Conforme con qué? Con todo. Ah. Y sigo sin estarlo. Sí. ¿Se entera? Sí. No, sí. Los españoles tenemos ya más nivel económico y vamos de viaje a Europa y vemos cómo se vive allí. ¿Has visto? Pero mujer, aquí en el metro esto se ve mucho. En la película Españolas en París flipan bastante cuando ven a una pareja darse un beso en el metro. Lo mismito que le pasó al periodista Carlos Santos el día que el humano llegó a la luna, que le sorprendió más un beso en la calle de 2 chavales que ver a Armstrong con traje espacial. Las suecas que vienen a las playas. Han venido porque saben que España es diferente y aquí encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros y también algunas vienen buscando el romance. Claro que sobre gustos no hay nada escrito. Por eso, el que levanta más admiración a su paso es ese colosal producto que salió del cruce de 2 pueblos fuertes, rudos y primitivos, los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo. Claro, y como en la peli Manolo la Nuit, los pibones de las ocas flaseadas al ver pasear por la playa al macho ibérico. Las suecas se convirtieron en el mito erótico de la España de los 60. Bueno, suecas, que en realidad eran casi todas francesas. La llegada del turismo dio para muchas películas de cine, un tanto horteras,
Carlos Santos me cuenta lo ridículo que resultaba aquello, pero que bueno, también sirvieron para algo. En ese contexto de repente hay películas donde aparecen ligando tíos con boina con suecas. Pues quieras que no, algo hace también, ¿no? Algo hace también. Entonces esas películas no eran muy buenas, pero curiosamente también aportaban a la libertad. Es que por lo que veo aquí, el régimen de Franco necesitaba el turismo como el comer para ganar pasta. Por eso hicieron estas películas. Lo que querían era lavar la imagen de España en Europa, como diciendo al resto del mundo, ¿España una dictadura? No, hombre, lo que pasa es que Spain is different. Así nos vería mejor en el resto de Europa y en España acostumbrabas a la gente a que podían encontrarse con una extranjera en bikini que tampoco pasaba nada. La propaganda de esas películas era tan obvia que le ponían títulos como «El turismo es un gran invento». ¡Hala! ¿Usted es español? Sí, señor. Pues no se nota. ¡Hala! Abrácela con pasión, a lo ibérico. Si quiere el abrazo yo. No sea usted pesado. Sí, señor. ¡Uy! Abrácela sin miedo, sí, está acostumbrada a estos recibimientos. Abráceme. ¡Paupa, los de Valdemorillo! ¡A la mayo! Sol, playa y ole ole. Spain is different, claro que sí. Pero es que además de las películas, hicieron anuncios para decirle a la gente cómo tenían que recibir a los turistas. Respete las costumbres del turista y exija lo mismo de ellos para con usted. El buen sentido del hombre no cambia con el lugar. Demuestre su orgullo. Con una sonrisa, con mucha amabilidad y con unas palmitas para que vieran que los españoles somos muy salados. ¿Qué digo yo? A la abuela Simona, que era coleccionista de anuncios, le gustaría esto. Ahora bien, aunque cada vez venían más perfumaditos franceses, ingleses y suecos a nuestras playas, aquí seguía oliendo a rancio. En España había censura, las mujeres eran propiedad del marido y apenas podían viajar. Esto seguía siendo la España de la boina. Anda que, tanto que nos costó salir de la España de la boina, y ahora van todos los modernitos que se la ponen hacia atrás, así como para hacerse los guays. Pero bueno, a lo que vamos. A lo poquísimo que podían viajar los españoles y lo perplejos que se quedaban cuando salían a otro país. Me lo explica la escritora Ana Santos. Viajar era una cosa muy, muy rara. De hecho, yo la primera vez que me subí en avión fue en el viaje de novios. No conocíamos tanto el mundo, o sea, no teníamos la posibilidad de conocer también otro mundo, ¿no? Ni de compararnos. Es que me imagino a mi abuela si hubiera conseguido ir a París de joven y acostumbrada a las carreteras nacionales por donde se cruzaban las ovejas. Pobre, el metro de París le habría parecido un transbordador espacial. La directora de cine Azucena Rodríguez también tardó en viajar al extranjero más de la cuenta. Me lo explica con esta historia. Yo no he tenido pasaporte hasta la democracia, hasta el año 77. No tenía pasaporte, con lo cual no podía salir, ¿no? Y entonces me acuerdo la primera vez que fui a Londres, es una fantasía absoluta, absoluta. Azucena fue a Londres, a disfrutar de los Beatles, de la moda, de un país moderno. Pero claro, tú podías salir de la España de la boina, pero la España de la boina no podía salir de ti. Yo iba caminando con amigas y de pronto una manifestación violentísima. Y yo dije, Dios mío, ¿qué ha pasado? Pero eran unos hooligans que salían de un partido de fútbol. Claro, yo venía con mi película y yo pensaba, pero una manifestación, pero además qué brutos, qué bestias, ¿no? A ver, puedo reírme de esa generación que flipaba con cualquier cosa cuando viajaba al extranjero. Pero mi generación tampoco puede hablar muy alto. Que ves los stories que hace la peña en Japón tirando fotos a papeleras o a tazas de café y uno piensa que no hemos cambiado tanto. Aunque bueno, sí, porque yo veo reels de cualquier lugar del mundo y para ellos, a finales de los 60 y principios de los 70, el mundo era un lugar lejano que iba llegando poco a poco. Ya empiezan a llegar también otras costumbres. Llegan por los primeros turistas y por los emigrantes que viven fuera de España. Es exactamente cuando llegan los bikinis, las faldas cortas, los vaqueros y empiezan a llegar nuevos bienes de consumo
desde el famoso 600, el SEIA, el SEA 600, del que se vende 800.000 unidades. Si la cuestión es llegar, confíe en un 600. Solo hay un coche como el 600. Y qué bien que llegase también algo de música nueva. Empieza a haber DJs que saben hablar inglés, como el legendario Íñigo. Empieza a haber gente que trabaja en la radio y que sabe hablar inglés, porque la inmensa mayoría de la gente no sabe hablar inglés. Empiezan a llegar discos desde fuera, empieza a haber sonidos nuevos, sensibilidades nuevas, que poco a poco se van colando por las rendijas de lo que era todavía una dictadura. A ver el Íñigo este... Joder, qué bigote. Fue una figura clave para la entrada de la música pop y rock internacional en la España de los 60 y 70 a través de la radio y la televisión. Vamos, que estaban desesperados por ser más europeos y ya con la transición había que ir a full. Me lo cuenta el abogado Ricardo Pérez Solero. España era un grano infectado terrible y Europa era la libertad, el desarrollo, la coherencia, los derechos sociales, una sociedad que funcionaba muy coherentemente, ¿no? Desde el momento de la transición era muy fácil decir que es que teníamos que entrar en Europa y teníamos que ser europeos inmediatamente. Con esto de ser europeos, Ricardo se refiere a formar parte de la Unión Europea. Esto yo no lo sabía, pero estoy leyendo y resulta que en 1962 España ya intentó asociarse a la Comunidad Económica Europea, lo que hoy es la Unión Europea. Y nos dijeron que nanay, que un país que no fuera democrático no podía formar parte de Europa. Pero a finales de los 70 la cosa ya era distinta. Teníamos democracia, teníamos presentadores de programas de música en la tele que hablaban inglés, teníamos gente que había ido a París y a Londres, y sobre todo teníamos ganas de cambio. Así que en el 77 España volvió a la carga y llamó otra vez a la puerta de Europa. Aquí ya nos miraron un poco mejor, ya teníamos otra carita. Pero ojo, que esto no fue llegar y besar el santo. La Unión Europea no aceptó a España hasta 1986, 9 años después de la petición. Me imagino que se lo tuvieron que currar hasta que lo consiguieron. Estoy viendo por aquí que dice Manuel Marín en la etapa final de estas duras negociaciones. A ver esto. Manuel Marín fue secretario de Estado para las relaciones con las comunidades europeas. Vamos, un hombre muy importante para negociar que España entrara en la Unión Europea. Después incluso llegó a ser presidente de la Comisión Europea. Anda, veo que lamentablemente falleció hace años. Pero espérate porque... Mira, aquí está su esposa, Carmen Ortiz. Contacto con ella, quedamos para echar un café y le pido que me cuente cómo fueron aquellos años. Fue una época preciosa, pero muy dura, durísima. Yo te puedo decir que trabajaban como salvajes el grupo de negociación, que eran técnicos de todos los ministerios, de su padre y de su madre, porque no todos pensaban igual, porque no todos tenían los mismos intereses. Agricultura no tenía los mismos intereses que transporte no tenía los mismos intereses que la ciudadanía, que el tema de educación, que por ejemplo dependía de los Estados miembros hasta que Manolo en el año 87 creó Erasmus. Ahora mismo hay cientos de miles de chicos europeos y de profesores que circulan por toda Europa formándose. Eso no existía. Me acuerdo que mi padre no quería que me fuera de Italia de Erasmus porque decía que ahí solo se salía de fiesta. Pues no, papá, quería hacerlo para sentirme más europeo. Estoy seguro de que mi padre, si hubiera podido, habría hecho el Erasmus, pero vamos, de calle. Pero tampoco tengo duda de que él disfrutó de su juventud de los 80 todo lo que pudo. Carmen me describe cómo fue esa época. Fue una transformación increíble social. Fue como una explosión de libertad, no solamente la gente joven y la gente mayor. Yo recuerdo a mi madre que es que era feliz, vio que lo que queríamos era evolucionar, cambiar a una sociedad más abierta, más realista con el mundo que se estaba desarrollando. Contado así parece muy fácil, pero Carmen me asegura que este pedazo de cambio en los años 80 solo fue posible porque todos, izquierda, derecha, centro, esto, los otros, decidieron negociar para ponerse de acuerdo. Como si todos tuvieran que jugar juntos al Victoria 3, pero no para construir un país en la época victoriana, sino en la transición democrática española. Fue un cambio de estructura, de mentalidad, donde todos tuvimos que ceder. Es verdad que una derecha que estaba muy asentada, una extrema derecha, muy franquista, le costó mucho, algunos no quisieron.
pero la mayoría hicieron un gran esfuerzo. Y lo que les salió fue un país que Paco recuerda así. De repente estamos en un país democrático. Década de los 80 ya hay elecciones municipales, autonómicas, generales, un partido de izquierdas en el poder. Ancha Castilla, como si no hubiese un mañana. Yo salía del despacho a las 9 de la noche al pub de Santa Bárbara. Allí me encontraba con todas las pandillas y tal, a cenar por allí cualquier cosa y después al Junco a tomar copas. Todo era apertura, las modas, el cine. Me acuerdo cuando se estrenó Pepi Lucibún y otras chicas del montón. Era una alucinación. La música tuvo un papel clave, pero clave. La cantidad de grupos de la época con unas letras impensables hasta hacía pocos años, eran impensables. Un factor muy jorobado, que fueron las drogas. La heroína. La heroína hizo estragos por ignorancia absoluta. Una eclosión. Viajabas al extranjero, desde fuera te miraban y decían, joder, España, España, bueno. Aquí se celebraron los mundiales de fútbol del 82, el primer mundial que se celebró en España. Ponle 10 años, llegas al 92, las Olimpiadas, la Expo de Sevilla, el AVE. Imagino que cada uno lo vivió a su manera, porque lo que me cuenta Carlos no solo me recuerda al Victoria 3, me recuerda al Doors Origins. Como si la transición hubiese sido un juego de puertas de estos del móvil. Eso fue abrir puertas en toda actividad humana, incluso las puertas físicas de poder salir por ahí sin un carnet. ¿Dónde va a dar? Poder trabajar en cualquier lado. Todo. Bueno, que claro, cuando piensas en cosas que ya forman parte de lo cotidiano, tal como los Erasmus y todo eso, joder, todo eso es abrir puertas, todo eso son respiraderos a lo bestia. Es educación. Aunque como pasa en todos los juegos, cuidado porque luego llegan los retos y se lía. Esto es lo que me dice Carlos. Ahora, quienes nos hemos criado soñando con un mundo sin fronteras, pues tampoco estamos viendo los mejores momentos ahora, porque estamos viendo alrededor cómo desde las sucesivas crisis del 2008 la gente busca refugio en los localismos, en los nacionalismos, incluso en los nacionalismos que dan más miedo, más tenebrosos. Que aquí en España de nacionalismo sabemos un rato, entre otras cosas porque sufrimos el régimen de Franco, era un régimen nacionalista, nacional sindicalista y nacional católico también a ratos. Me he vuelto a poner la cinta de la abuela. Pero se está echando un sueño tremendo, vamos. Martí, viejo. Hola, abuela. ¡Qué sorpresa! Te traigo a tu nieto para que lo veas. Pero, anda, si soy yo. ¿Se aparezco en la grabación? Fíjate. Parece una tarde tan corriente, tan común. Si soy incapaz de recordar nada de lo que hablamos. Escuchar la cinta es como ser un espectador de mi propia vida, como vivir algo nuevo, como... Bueno, como si la abuela estuviese aquí de nuevo. Ay, madre, ¿pero qué pelos llevas? Es que en tu casa no te peinan. Ven aquí, que tengo yo un peine. Es que estos padres tan ocupados, tan... ¡Oh! Y hasta aquí. La cinta termina. Para mí es la despedida perfecta con la abuela. Charlando con ella una tarde cualquiera. Sin más. Adiós, abuela. Solo me queda una duda que después de varios días sigo sin saber responder. ¿Por qué no me contaste nada de tu época? Creo que esto es lo último que quiero saber de ti. Tus silencios.